Carmen. Ok. Muy buenas noches con todo el público en general. El día de hoy nos están reunidos muy buenos ponentes, abogados penalistas, que el día de hoy se va a tocar un tema muy importante como son las reflexiones sobre la prisión preventiva. Un webinar internacional con abogados de lujo. Nos encontramos con el doctor Juan David Castillo Sánchez, es de la Universidad Santiago de Cali, abogado en ejercicio de la profesión en materia penal, especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. Estudia maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Externado de Colombia, defensor público ante jueces municipales de Cali, director del canal de defensas penales online de YouTube, CEO del Grupo Lex, director comercial en Rodríguez Vinasco Abogados. Muy buenas noches, doctor. También contamos con la presencia del doctor Linder del Águila Paredes, abogado de la Universidad Científica del Perú, abogado del Estudio Jurídico Arévalo, Acurcio, Abogados y Consultores, conciliador extrajudicial y especializado en temas de familia del Centro de Conciliación Extrajudicial y Arbitraje Juris Concilium, árbitro por la Asociación Internacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Derecho, miembro fundador y director del Centro Nacional de Análisis e Investigación Jurídica y Debates Jurídicos, director regional de Política y Asuntos Legales de Legales de Loreto, columnista del seminario Nadie se salva, parlamentario joven nacional 2020, conferencista nacional e internacional en temas de derecho y política. Muy buenas noches, doctor. También encontramos a la doctora, magíster en Derecho Penal Económico, magíster Gestión Estratégica Empresarial, diplomática, criminóloga, diplomática en Derecho Procesal Penal. Con ustedes la doctora Selena Escobar. Muy buenas noches, doctora. Un lujo tener su presencia el día de hoy. Y no menos importante, Hansel Salinas, director de CEJOSOP en el área penal, procesal y arbitral, especialista en criminología del estudio Salinas Legal Boutique, estudio de arbitraje en la Universidad Externado de Colombia, estudios en compliance en la maestría de la Universidad de Murcia, profesor invitado en la Universidad del Cauca, Colombia, posgrado en La Paz y del CGC de Córdoba. Muy buenas noches, doctores, un lujo contar con su presencia. Y bueno, ¿con quién empezamos este tema tan importante y debatible como es la problemática de la prisión preventiva? Le voy a dar pase al doctor Juan Castillo Sánchez. Bienvenido. Hola Carmen, buenas noches. Un cordial saludo para todas las personas que me acompañan por esta conexión virtual. El doctor Anthony del Águila, la doctora Selena Escobar, profesor Hansel y también a la moderadora. Para iniciar este tema bastante complejo que tiene bastantes aristas para contar, que es el de la detención preventiva. Pues me tocó aquí por sorteo democrático empezar o abrir este debate, este conversatorio. Entonces pensaría que, puesto que estamos aquí pues de tres países, tanto de Chile como de el Perú, del centro del Perú, como la selva del Perú, entendí la parte selvática del Perú. Entonces pensaría que podríamos hacer una introducción, un barrido de unos 5 o 10 minutos para explicar la medida de aseguramiento, que así se llama aquí la detención preventiva, para que pues, los demás panelistas comprendan la situación aquí en Colombia y luego comienzo pues, a plantear como las principales dificultades que yo veo frente a esta situación de la detención preventiva. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, les explico en qué consiste la detención preventiva aquí en Colombia. Aquí básicamente
En Colombia la detención preventiva, ante quién o quién es el encargado de dictar detenciones preventivas aquí, es un juez, una autoridad judicial que se llama, aquí es llamado juez de control de garantías, que es lo que se conoce como, es un juez de audiencias preliminares. Ese es el único funcionario que está habilitado en toda la República de Colombia para dictar medidas de aseguramiento, que es como aquí se llama a la detención preventiva. Anteriormente había otro sistema procesal, no este sistema pues tirando que trata de ser sistema acusatorio, sino un sistema más hacia lo mixto, donde la fiscalía o la misma fiscalía era la que tenía la potestad de dictar medidas de aseguramiento, cosa que es bastante grave que el mismo investigador o la misma persona que adelante la instrucción penal, pues sea el que tenga la potestad de dictar medidas de aseguramiento, de detención preventiva. Digamos que a partir de la ley 906 del 2004, ese problema pues quedó zanjado y se crearon estos jueces constitucionales, estos jueces de control de garantías, que son los únicos funcionarios por los cuales, los cuales pueden mandar tanto a la cárcel como prisión preventiva, porque pues aquí no hay, otro de los problemas que hay es que no hay diferencia entre sindicados y condenados, o sea, no hay un lugar para tener a las personas con detención preventiva y otro lugar para tener a las personas condenadas. Ahí ya comenzamos a ver, pues, cómo muchas veces una de las críticas es que estas detenciones preventivas podrían ser tomadas como adelantos de la pena en este sentido, pues porque en síntesis, si una persona que está es indicado, que está con medida de aseguramiento, pues va aquí en Colombia inicialmente a una estación de policía. ¿Cuánto tiempo? Es variable. Hay personas que pueden estar en una estación de policía 2, 3 días hasta que es llevado a la cárcel. Eh, y hay otras personas que he tenido procesos donde hay personas en estación de policía que han pasado 6, 7, 8, hasta 10 meses en una estación de policía, pues que vemos que no es un lugar apto para tener a una persona ni con detención preventiva, ni mucho menos a condenados. Incluso me llegó un caso de que la persona pues ya estaba condenado y siguió 2 meses después en la estación de policía y le dieron la libertad porque era un delito pues de una pena baja, un hurto digamos, de menor cuantía. Entonces le llegó la boleta de libertad mientras estaba en la estación de policía. Entonces ahí ya comenzamos a ver una problemática frente a las detenciones preventivas y lo similar que puede darse con una eventual condena. Bueno, siguiendo adelante, podemos decir los requisitos para dictar una medida de aseguramiento acá. Aquí básicamente se piden los siguientes requisitos. Se pide un estándar probatorio que es denominado una inferencia razonable de autoría o participación. O sea, lo primero que debe mostrar, solicitar la fiscalía, el delegado de la acusación, será que haya inferencia razonable de autoría o participación, cosa que he criticado bastante en este sentido, puesto que inferencia razonable aquí en la práctica para los funcionarios judiciales es entendido como cualquier cosa. O sea, cualquier cosa supera o cualquier elemento material probatorio o cualquier elemento o evidencia legalmente obtenida supera este estándar tan pobre como es la inferencia razonable de autoría o participación. Entonces, alegar o en sede de detención preventiva, alegar la inferencia razonable, a menos de que sea algo ya demasiado ilógico o demasiado, no sé, traído de los cabellos, una locura, pues pasa casi todas las investigaciones de la fiscalía este primer filtro. Después de ubicar este filtro, se pide hay tres fines constitucionales. Hay tres fines constitucionales.
Uno, pues sería es denominado obstrucción a la justicia, es uno de los fines constitucionales para dictar medidas de aseguramiento. El otro es peligro o riesgo de no comparecencia, ese es el otro fin constitucional para dictar medidas de aseguramiento, y hasta ahí, bueno, podemos decir que parcialmente son riesgos procesales, porque no nos estamos olvidando que estamos frente a una detención preventiva, o sea que esto es una medida cautelar de carácter procesal. Pero hay otro riesgo que aquí en la legislación al menos sí pienso que está mal planteado y que no debería ser un riesgo legalmente válido, que es, y está planteado así en la misma ley o en el Código Procesal Penal, que es peligro para la comunidad. Este es el mayor problema, creería que la detención preventiva. De todos los problemas que tiene la detención preventiva, está ese peligro para la comunidad, ese riesgo para la comunidad. ¿Por qué? Porque pues en la praxis día tras día notamos que ese es el riesgo que le cabe a todos los delitos. O sea, todos los delitos, todos los tipos penales para los acusadores acá, siempre van a tener ese riesgo de peligro para la comunidad. Bueno, entonces ese es el factor problemático en las medidas de aseguramiento. Pero ¿qué se ha hecho frente a este tema? Este tema, lastimosamente, la Corte Constitucional aquí en Colombia, aquí hay un control de constitucionalidad, o sea, las leyes en este caso eh, se, que vayan en contra de la Constitución o de la convencionalidad en este sentido, se pueden demandar por este medio de control, que es el control de la de constitucionalidad. Lastimosamente, la Corte Constitucional en una sentencia, yo creo que desafortunada es la palabra, en el 2016 avaló este peligro para la comunidad. O sea que actualmente, constitucionalmente, es un argumento válido para dictar detención preventiva en en este sentido. ¿Y qué decía más o menos la demanda de constitucionalidad? La demanda de constitucionalidad decía que este fin, así como estaba planteado peligro para la comunidad, va en contra de lo que ha interpretado y ha expresado la Corte y la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a este tema de detención preventiva. Claramente, estas cortes internacionales y vía jurisprudencia internacional no avalan este fin constitucional, no avalan este fin de peligro para la comunidad en este caso. Lastimosamente, malinterpretando la Corte Constitucional de Colombia y sacando una jurisprudencia, si no estoy mal, del 2002, una jurisprudencia que malinterpretaron de cierta manera, dijeron, vea, para la Corte Interamericana, parece que ese también es un fin constitucional. Malinterpretada y tergiversada esa sentencia. La verdad no la tengo aquí presente en este momento, pero eso fue un poco lo que hizo la Corte Constitucional de Colombia en un evento desafortunado. Entonces, vemos que esos son los tres fines constitucionales que son invocados, o los tres filtros. Ya vemos el primero, que es la inferencia razonable, y los tres, que es obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y no comparecencia. Con respecto a la no comparecencia, también se puede dar, o yo hago otra crítica personal que hay. Yo considero que esta no comparecencia, ese riesgo de que la persona no comparezca al proceso, no sería tan compatible en un sistema o en sistemas procesales que juzgan en ausente. Aquí
en Colombia se da o adoptaron esta figura o esta institución de que se puede juzgar en ausente, o sea, se puede juzgar a una persona mientras no está presente por X o Y motivo, o lo que llaman aquí contumacia, o la persona que está rebelde frente a la comparecencia ante la administración de justicia. Entonces vemos ahí otro debate, bueno, ¿qué tanto sentido tiene dictar detención preventiva en un sistema procesal que juzga en ausente, que adelanta el proceso en ausente? O sea, que no es necesario que la persona esté presente en sus audiencias, en las audiencias, para lograr avanzar el juicio. Ese es otro debate que pues no considero que sea tan grave como el otro, que sí, el de peligro para la comunidad y peligro eventualmente para la víctima, pero que hay que tener en cuenta en estos sistemas procesales. Y pues ya que estamos haciendo un ejercicio comparado, pues quisiera que la escuchara a los demás panelistas frente a este tema. Pero bueno, después de hacer estos filtros, después de hacer estos filtros, si se pasan estos filtros, si se superan estos filtros, entonces el camino será dictar una medida de aseguramiento. Pero dictar una medida de aseguramiento no significa necesariamente que tiene que ser detención preventiva en centro de reclusión. O sea, no necesariamente significa que sea en la cárcel. O no, aquí es en la cárcel, aquí no se le puede decir de otra manera, porque todos se van para el mismo lado, para el mismo hueco. Entonces, hay otros criterios donde que el mismo código, la misma legislación lo define como criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesariedad. O sea, la medida de aseguramiento tiene que ser, la solicitada tiene que ser racional, proporcional y necesaria. O sea, sí, eventualmente se puede pensar, bueno, hay inferencia razonable. Sí, eventualmente se puede pensar, bueno, hay, no sé, posible obstrucción a la justicia. Un funcionario público, no sé, que tenga todavía poder, que esté todavía en el cargo, cualquier circunstancia puede obstruir a la justicia, pero eso no significa necesariamente que vaya a la cárcel. Sí, los fines de la medida de aseguramiento se pueden cumplir desde una detención preventiva en la residencia o en el domicilio en este caso. Entonces, ese es el tamiz o esa es la ponderación que tiene que tener el juez en este caso frente a la detención preventiva. Ahí ya pasamos a divisar varios inconvenientes, ya pasamos a divisar varios problemas dentro de la legislación. Digamos que esos son los problemas que yo considero del papel de la ley en los libros, como el Law in Books. Pero los problemas que pues estaba comentando antes de que iniciara el panel con las demás personas que están aquí presentes, los otros tipos de problemas que considero ya es cuando se da la práctica, la aplicación en este sentido. Porque cuando uno se pone a analizar, bueno, hay eventualmente una legislación pro libertad, una legislación que dice no seamos tan fuertes con las medidas de aseguramiento eventualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno pasa a analizar estadísticas, informes, creo que la Comisión Interamericana tiene informes sobre detención preventiva y estadísticas, y Colombia no es el único país que hay este fenómeno. Vemos que están muy igualados las personas que están condenadas frente a las personas que están con detención preventiva. Estoy en el Perú, pasa la misma situación por lo que veo, o sea, casi siempre es como 40-60 o 50-50 o más o menos oscila en estos porcentajes, cosa que de simple lógica está mal, o sea, no debería haber esa cantidad de personas sin resolvérsele la situación jurídica en detención preventiva. Y se genera otro de los fenómenos que se puede generar en la detención preventiva, y es que está siendo utilizada. Está siendo utilizada. ¿Para qué se utiliza la detención preventiva? Se utiliza para, primero, tomarlo como adelanto de la pena.
O sea, eso es una de las funciones por las cuales los fiscales están tomando la detención preventiva. Claro, también la toman para presionar a la persona o forzar a las personas a hacer preacuerdos o hacer tipos de arreglos. Claro, es que muchas veces pasa pues en la Defensoría Pública y es triste esa situación. Claro, un juicio aquí se puede estar demorando 1 año, 2 años, una persona en un juicio. Claro, ya la persona después de 1 año y que no se adelante la segunda audiencia o la tercera audiencia, ya la persona está desesperada. La persona que está privada de la libertad con detención preventiva, pues está ese desasosiego de, bueno, me van a condenar, no me van a condenar. Si hago un trato con la fiscalía, me condenan a 2 años, o sea que ya con este año y con un tiempo más podría salir. Entonces comienzan las personas a hacer este tipo de cuenta que claro, si está sin detención preventiva, pues el juicio se puede alargar, pero como están allá adentro en condiciones muy complejas como son las cárceles de aquí de Latinoamérica, entonces comienzan las personas a decirle, porque es que coloquialmente le dicen, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, abogado? Consígame un trato, consígame algo, que mire que ya llevo 1 año y medio aquí en este proceso, si usted me consigue un trato, saldría dentro de 2 meses, si sigo en el proceso, quién sabe que me dicen así palabras, me queman al doble, o quién sabe cuándo salga de acá, tras de eso, pues, cada audiencia cada audiencia es un suplicio para las personas y más, pues si son inocentes, muchas de las que están con detención preventiva. Entonces, se utiliza para eso. Lo otro, en estructuras de banda criminal, también se utilizan para delación, o sea, para premiar, para que haya personas que den información para seguir adelantando las investigaciones. Entonces, claro, someten a las bases, a los bajos de una organización, los presionan para que traten de dar información y estas personas son las que bajo la detención preventiva pues dicen o dan información a cambio de que lo saquen o cualquier tipo de situación y es otra de las formas como se utiliza como muta esta detención preventiva de lo que he podido denotar. Y ya, digamos, para finalizar, problemas que hay en la práctica. O sea, hay algo mal si se dice que la medida de aseguramiento es que la libertad es la regla general y la excepción de la libertad es la privación de la libertad es la excepción, pero las estadísticas dicen otra cosa. O sea, hay algo mal. Hay algo mal donde hay un símbolo, un discurso pro libertad, pero cuando uno va a ver las estadísticas, la gente está en detención preventiva. Ahí hay algo mal. Entonces, ¿qué significa? Que los jueces, en este caso, de control de garantías o de audiencias preliminares, pues, están dictando medidas de aseguramiento. Y eso porque es que aquí en Colombia hay un problema gravísimo estructural, gravísimo, gravísimo, gravísimo. El problema aquí en Colombia es que primero no tenemos un sistema acusatorio ni cercano a un sistema puro. ¿Por qué? Porque aquí está el juez, la fiscalía, la defensa, otro personaje que se llama representante de víctimas, otro personaje que se llama Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio? El Ministerio Público no es la misma fiscalía, es otro ente aparte, se llama Procuraduría. ¿Qué hace este personaje? Que defiende los intereses de la sociedad. Ah, pero ¿para qué está el juez? Entonces, esta es la situación de lo que pasa acá. Pero aparte de esta cantidad de roles que está en este sistema procesal aquí en Colombia, pasa algo mucho más grave que mina la independencia de los jueces. Claro, y es que a los jueces de control de garantías, ¿quién los investiga? La Fiscalía General de la Nación. Entonces, esto no tiene ningún sentido porque lo que pasa acá y ha pasado muchas veces que los jueces fallan en derecho, fallan en contra de las pretensiones de la fiscalía, al otro día ya tienen una investigación penal por parte de la fiscalía en contra. Claro, entonces los jueces
tienen miedo, los jueces aquí tienen miedo. Y además le cargaron la función de control de garantías, o sea, esta función de detención preventiva se la cargaron a los jueces jerárquicamente inferiores, o sea, los que están en la base, los más desprotegidos, los que menos ganan, digámoslo así de esta manera. Entonces, claro, lanzan a un juez penal municipal, que son los que les dan esa función de control de garantías, de detención preventiva, a combatir un titán que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, claro, los jueces aquí en Colombia no patean la lonchera, no se van a poner a jugar contra pues, su puesto, su comida, tener investigaciones disciplinarias, sino que hacen la fácil. Y lo más fácil siempre es dictar detención preventiva tras de los otros problemas que pueden haber, como son los medios de comunicación, la presión de los medios, la presión de las redes sociales para dictar detención preventiva. Eso sería otro de los problemas. Y ya para finalizar, y pues ya abrir el debate o este conversatorio de mi parte, diría que otro de los inconvenientes que encontramos es lo precipitado que es estas audiencias. Son demasiado precipitadas. ¿Y qué es lo que pasa? He visto que sucede un fenómeno. Estás con un delito de hurto, estás con un delito de hurto, un delito que te toca como defensor público, me lo asignan como de defensoría pública. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos elementos materiales probatorios que uno puede recaudar en el momento. Uno entra a la audiencia y le pide amablemente, con todo el respeto y el decoro al juez de control de garantías, que le deje ejercer la defensa, que le aplace la audiencia, que se le aplace, que le dé al menos un día para recaudar. Los jueces no aplazan, o sea, ha intentado 10, 15 veces de que lo aplacen, no aplazan las audiencias. Que porque el otro día cambia el turno, que porque el otro día que no trabajan al otro día, o sea, argumentos totalmente absurdos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando son casos de connotación nacional, caso aquí donde le iban a dictar detención preventiva al expresidente Álvaro Uribe, ahí sí, claro, una defensa con poder mediático, una defensa con poder, pide aplazamiento, le dan 8 días para que consiga elementos materiales probatorios y para que se defienda. Pero el defensor público de un municipio pide un día, no, tiene que acabar ya su intervención. Y ahorita sí, para finalizar, o sino que me acordé de otro problema, es la figura de que ya después de que te dictan medida de aseguramiento aquí en Colombia, es prácticamente imposible que la revoque. O sea, aquí hay dos figuras, una que se llama sustitución de la medida de aseguramiento y otra que se llama revocatoria de la medida de aseguramiento, que es que los jueces le dicen, pero es que si usted consigue elementos materiales probatorios nuevos, usted puede utilizar esas figuras y volver y alegar y que le quiten la detención preventiva. He solicitado, yo tengo ahí la estadística, he solicitado 22 revocatorias, me han dado una revocatoria de todas esas, he conseguido elementos materiales probatorios de todo lado que atacan directamente la inferencia, que atacan el peligro para la comunidad, que atacan todas las situaciones. Y lo que pasa, la actitud de los jueces, y yo estoy cansado del mismo argumento una y otra vez, lo felicitan a uno, le dicen, señor abogado, está muy bien, usted hizo un muy buen trabajo, estas pruebas están excelentes, esto, sí, pero vaya que decía el juez de conocimiento allá al final del juicio porque no se la voy a revocar. Y más el problema de la demora en las apelaciones, en las segundas instancias. Una segunda instancia aquí de una medida de aseguramiento se puede estar demorando unos 3 a 6 meses en dar respuesta, dependiendo la complejidad. Obviamente, son como aproximados que hago muchas veces.
hay despachos muy juiciosos, hay juzgados muy acuiciosos que tienen las cosas al día y que a la semana o a las 2 semanas te están contestando. Hay otros despachos, por ejemplo, un caso que apelé al inicio de la pandemia y hasta el día de hoy no me han dado respuesta y he mandado derechos de petición y todo que me digan algo sobre si se perdió ese documento, qué pasó, o se perdió el audio, o que me respondan. Y pues a la fecha tampoco he recibido respuesta del derecho de petición, pero esperamos que algún día lo reciba. Bueno, entonces yo creería que ya, pues para no extenderme más en el tiempo, ahí dejé varios inconvenientes planteados y más o menos traté de explicar en 20 y algo minutos cómo era la situación aquí en Colombia. Muchas gracias. Gran aporte, doctor Juan Castillo Sánchez. Al parecer también nos parecemos muchos en la problemática de prisión preventiva que aqueja el Perú. Es lamentable. Ahora vamos a ver cómo se aplica la problemática que tiene la prisión preventiva en Chile. Le damos paso a la doctora Selena Escobar. Bienvenida. Buenas noches. Un gusto estar con personajes tan ilustres. ¿Me escuchan bien? Ya. Perfecto. Perfecto, estamos al otro lado. En Chile tenemos que entender que la prisión preventiva está establecida como una de las medidas cautelares más gravosas que tiene nuestro sistema procesal penal. Es de carácter excepcional, tal como dijo Juan David hace un momento. La regla general es la libertad y la excepción es la privación de la libertad. ¿Cuál es el objetivo de esta prisión preventiva? Asegurar el éxito de la investigación. Pero para que ello ocurra, debe cumplir ciertos requisitos que para nosotros están establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Esto es, primero, tener acreditado la existencia de un hecho punible, ¿ya? En segundo lugar, tenemos que tener antecedentes que permitan presumir que hubo participación del imputado. Y en tercer lugar, que es el centro de todo debate jurídico, es la justificación de la necesidad de cautela. Con respecto a este punto, el código nos especifica señalando de que debe ser un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima, o que la libertad del imputado pueda generar una obstrucción tal que impida el desarrollo de diligencias investigativas. Ahora, existen criterios que están establecidos directamente por el legislador que permiten al juez determinar cuándo el imputado puede ser considerado un peligro para la sociedad. Por ejemplo, que la pena asignada al delito sea superior a 5 años y 1 día. Tenemos también el hecho de que el imputado ya haya sido condenado anteriormente por un delito que tenga igual o mayor pena. La existencia de procesos pendientes o cuando éste se encuentra condenado y ha vuelto a delinquir. En este caso, por ejemplo, tenemos algún condenado que en virtud de la ley se le remitió su pena, la cumple en libertad, o mantiene una reclusión nocturna, o en algunos casos una libertad vigilada, pero no cumple la condena en cárcel. Ahora, tenemos que tener en claro de que siendo esta la medida cautelar más gravosa, esta se aplicará solo cuando no existan otras posibilidades que permitan asegurar que el imputado comparezca al juicio. Es decir, si existe otra posibilidad, se aplicará ella. Ahora, en la práctica, obviamente que si tenemos un delito como parricidio, un homicidio, los delitos de sangre que nos referimos continuamente, el 100% va a ser prisión preventiva. Ahora sí, también tenemos que tener en claro que nuestro artículo 141 del Código Procesal Penal también nos establece cuándo no se puede ordenar prisión preventiva. Chile es un país muy legalista. En ese sentido tenemos que tener bastante claro que nos va otorgando ciertos parámetros para que los jueces en este caso puedan maniobrar. Por ejemplo, cuando el delito contempla una sanción que es una pena privativa de libertad, privativa de derecho, o en el caso de que la sanción sea pecuniaria.
ahí no se otorgará. O en el caso de delitos de acción penal privada, por ejemplo, una injuria, una calumnia, ¿ya? Ahora, cuando el imputado está actualmente cumpliendo una condena, esto ocurre muy seguido cuando existe en otro tribunal, ya él está cumpliendo una condena efectiva, pero eso no obsta a que el querellante o el Ministerio Público, porque aquí, a diferencia de lo que señalaba Juan, la Fiscalía es prácticamente hablar lo mismo del Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución y el fiscal adjunto es el que va a llevar la investigación. Sobre él va a ser supervigilado por una Fiscalía Regional y sobre la Fiscalía Regional está el Fiscal Nacional. Cada uno con sus atribuciones que ya están establecidas en la ley. Ahora, ¿cuándo se decretará prisión preventiva? Cuando el imputado incumple también medidas cautelares que le han sido previstas ya por orden del tribunal. O cuando también el tribunal considera que el imputado puede incumplir su obligación de permanecer en el lugar del juicio o hasta el término de esta. E incluso también se puede decretar prisión preventiva si el imputado no asiste al juicio oral. Aquí hay que entender lo siguiente: este debate de prisión preventiva se va a ver ante un juez de garantía. El juicio oral se ve ante un tribunal distinto, que es el tribunal oral en lo penal. Ahora, no todos los delitos, las causas, mejor dicho, no todas las causas se ven ante el tribunal oral en lo penal. Los que llegarán a ese momento serán aquellas que mantienen una acusación. Y ahí se verá si la persona es absuelta o se aplica la condena, pero más allá de toda duda razonable. Ahora, un poco haciendo cargo lo que señalaba también el exponente anterior, aquí en la solicitud de la prisión preventiva, está establecida en el artículo 142 del Código Procesal Penal, la presencia del imputado y su defensor es un requisito de validez para la audiencia. Y la decisión que emane el tribunal tiene que ser fundada, es decir, tiene que argumentar cada uno de los hechos y del derecho y por qué aplicará esa necesidad de cautela. El trato que se le debe dar a la persona que va a ser sujeta a esta medida cautelar es el trato de un inocente. Existe la presunción de inocencia que es prácticamente elevado a carácter de principio. Ahora, esa presunción de inocencia actualmente ha sido también bastante debatida, toda vez que está más orientado al no estar probado que, ya cambiando a una presunción prácticamente de no culpabilidad. Ahora, el debate que se radica es, una vez que la persona ha sido condenada, se abona el tiempo de prisión preventiva a la pena. En estricto rigor, lo que señala esa tesis es que dejaría como letra muerta en la presunción de inocencia. Entonces, llama la atención ese punto importante. ¿Qué ocurre acá? Al tratar como culpable a quien se le abona una pena en un tiempo de privación de libertad, nos alejamos del trato que nos establece la ley. O sea, ya no estamos viendo a la persona como un inocente, siendo que el trato que se le debe otorgar es de un inocente. El estándar para aplicación de medida cautelar de prisión preventiva es bastante más bajo del estándar que va a aplicar un tribunal oral en lo penal cuando dicte su sentencia, y tal como lo señala la norma, más allá de toda duda razonable. Es decir, si existe una posibilidad de duda, señor juez, o sea, los 3 jueces absolverán. Ahora bien, se ha reclamado también que este carácter de prisión preventiva lo que originaría sería prácticamente una especie de pena anticipada, en cuanto a que existiría un estatus de retribución, prevención general o especial, y convirtiendo ello, ya no tendríamos un inocente, sino que un culpable. Pero sin embargo, la tesis contraria que señala que no es una pena anticipada, sino que
emana del carácter de naturaleza de derecho público el derecho procesal penal, que lo que autoriza es que al juez pueda aplicar medios coercitivos para que se pueda cumplir los fines del proceso. Ahora bien, se ha sostenido también que la finalidad de la prisión preventiva, que esto es proveniente mucho de las teorías peligrosistas, ya en el ámbito de la dogmática penal, es la evitación de futuros nuevos delitos. Es decir, que la ciudadanía piense que el hecho de que la persona va en prisión preventiva es, si yo cometo un delito parecido, lo más probable es que yo llegue a una cárcel. Entonces, se trata utópicamente de manifestar como la sociedad sin delincuencia. Ahora, cabe argumentar que frente a estas posiciones, en resumidas cuentas, requerirá de un estudio particular caso a caso, y se requerirá especialmente y en concreto indicios de culpabilidad. Y así es como se ha ido aplicando en Chile. Ahora, en cuanto a las prisiones preventivas, dentro de la gama de lo que nosotros tenemos, sí, se aplica bastante prisión preventiva en delitos que son de penas muy superiores, ¿ya? Actualmente han habido aumentos de prisiones preventivas. Sin embargo, nuestra corte, algunas de las cortes han estado bastante rápidas en resolver. Ahora, el problema, por ejemplo, que se ha suscitado es un poco en las defensas técnicas, en que no cuentan algunos defensores penales con especialmente el defensor penal público, cuenta con una cantidad de causas para ver en poco tiempo. Y por el otro lado tenemos fiscales que mantienen más de 5.000 causas. Entonces, la verdad, las cosas se entienden prácticamente sobrepasadas. Ahora, con respecto a lo que señalaba Juan David, en cuanto a que ellos no tenían posibilidad de postergar plazos, claro, o sea, en Chile acá lo que se toma mucho en consideración es la defensa técnica idónea. Es decir, es muy relevante para la figura del imputado especialmente, que su defensa pueda ser ejercida. Y ocurre mucho en alegato de preparación de juicio oral, que a veces por no tener los elementos se pidan nuevas fechas para los efectos y ahí se aplica lo que se denomina la cautela garantía, ¿ya? Precisamente porque no tendrían los elementos para poder ejercer una defensa idónea. Y bajo esos argumentos, por lo menos a mí en lo personal, en la práctica, me ha resultado y se me ha otorgado plazo para que también pueda ejercer defensa como corresponde. Bien, espero haber instruido lo suficiente dentro del ámbito del derecho penal chileno, ya, y atenta a las ponencias de mis otros colegas con la cual podríamos después tener una situación de paralelo y entender un poco más cómo está a nivel de los otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Selena Escobar.